Mañana, grande es tu fidelidad. Hoy vamos a hablar en esta tarde y el título del mensaje es Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Oramos. Gracias, Padre, por este momento de gran gozo, de gran alegría, por todos los hermanos que hoy bajaron a las aguas del bautismo. Gracias por los hermanos a quienes también recibimos por experiencia. Y Señor, pues tú estás añadiendo a tu iglesia aquellos que has llamado para ti. Rogamos tu dirección, tu bendición para estudiar tu palabra y que ésta transforme nuestra forma de pensar y de actuar. Límpianos, por favor, de toda maldad con la sangre de Cristo y que tu Espíritu nos ministre en esta tarde. En Jesús lo rogamos, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, Lamentaciones. Busque ahí Lamentaciones, capítulo 1. ¿Por qué se llama el libro de Lamentaciones? Bueno, porque el profeta Jeremías, en 5 capítulos y un poquito como de manera poética, comienza a expresar su profundo dolor, ¿verdad?, al ver destruida a la ciudad de Jerusalén, el templo destruido, la ciudad destruida, sus habitantes llevados como esclavos cautivos a Babilonia. Entonces él se pone a recorrer, el profeta Jeremías se pone a recorrer toda la tierra. Él estuvo presente cuando llegó el enemigo, en fin, y es un libro de, podríamos decir, de lloro, de lágrimas, ¿verdad? Pero también dentro de ese momento sombrío, él comienza a dar algunas promesas que Dios nos da. En hebreo, a este libro, en vez de llamársele Lamentaciones, se le conoce con el título de ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora, ¿de dónde viene este título? Capítulo 1, verso 1. Dice aquí, por ejemplo, comienza así el libro, ¿verdad? 1:1 de Lamentaciones. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, o sea, Jerusalén? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Bueno, capítulo 2, verso 1. Vuelve a expresarse, a hacer esta expresión. Capítulo 2, verso 1. ¿Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Capítulo 4, verso 1. Y vuelve a decir aquí Jeremías, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo? Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Bueno, entonces, como esta expresión, ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo es posible que esto le haya sucedido a la ciudad de Dios, a la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo es posible? Por eso es que los judíos le llaman, en vez de Lamentaciones, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, esta expresión pues viene, hermanos, a colación por lo siguiente. En este mes volvió a temblar y uno dice, ¿cómo? ¿El mismo día? Sí, y le preguntan a algunos científicos y a los especialistas en sismos, oiga, ¿por qué? ¿Qué hay aquí? ¿Hay alguna coincidencia? Y ellos dicen, no, no hay ninguna coincidencia. A ver, piénsele tantito. Cuidado. Yo creo que Dios está hablando a toda la ciudad, a todo el pueblo de México. Dios le está hablando a la gente sin Cristo y le está hablando a la iglesia de Cristo a través de estas situaciones. Ahora, ¿por qué? Porque, mis hermanos, pues cómo se encuentra en nuestro país, ¿verdad? Las condiciones de todo tipo están para pensar. Algo nos está pasando, estamos en una decadencia, el país, y en todos los aspectos. Hay una decadencia. La gente está, como dice Lamentaciones 3, 17 al 20, después de estos años de confinamiento y de pandemia y ahora de una crisis económica y que viene otra crisis, etcétera, etcétera, muchos están como Jeremías, ¿verdad? Lamentaciones 3 del 17 al 20, y aquí Jeremías, el profeta de Dios, nos abre su corazón y nos dice, así me siento. ¿Cómo? Verso 17, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, que perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro
de mí, un creyente, un profeta de Dios, y dice, hermanos, así me siento, le dice al pueblo, y al estar expresando sus sentimientos, sus emociones, su pensar, su sentir, me siento sin esperanza, abatido, sin fuerzas, solo. Lo que le ha pasado a esta hermosa ciudad, ¿cómo ha sucedido todo esto? Bueno, mis hermanos, ustedes y yo sabemos que para el creyente y menos para Dios hay coincidencias. Porque Él es soberano y porque Él tiene, como veíamos en Isaías, Él tiene a cada ciudad en el hueco de su mano y a este planeta. Entonces, no hay coincidencias. Y el creyente tiene que ser sabio y decir, Señor, algo nos estás queriendo decir, pero por supuesto. Ahora, Lamentaciones 1:2, ¿cuál era uno de los problemas de Jerusalén? Dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Entonces, ¿qué está hablando? Que Jerusalén tuvo varios amantes. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a que Jerusalén le dio cabida a las naciones paganas y a sus ídolos. O sea, Jerusalén le abrió las puertas para que los ídolos paganos entraran en Jerusalén y los mismos judíos comenzaran a adorar a esos dioses falsos. Esos son sus amantes. Ajá. Dice, le diste cabida a los amantes y ahora que necesitas de ellos, nadie te hace caso. Esas ciudades te abandonaron. Lamentaciones 4:6 dice, su pecado vino a ser tan grande o más grande que el de Sodoma y Gomorra. Lamentaciones 4:6, porque se aumentó la iniquidad, aquí está, se aumentó la iniquidad, o sea, la maldad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acamparan contra ella. Ahora, ¿por qué fue mayor el pecado de Jerusalén que el de Sodoma? Porque los sodomitas no conocían la palabra de Dios. Ellos estaban en una depravación plena, sí, pero no tenían el conocimiento que los judíos tenían de la ley de Dios. Por eso dice que vinieron a ser peor que Sodoma, porque conociendo lo bueno y lo malo, pues se fueron hacia la iniquidad. Esa es la situación. Entonces, cuando vemos este libro de Lamentaciones, hay una razón. No es nada más así porque sí, ¿verdad? Sino lo que está diciendo en primer lugar es que el pueblo de Israel tomó a la ligera la gravedad del pecado. Tomó a la ligera la gravedad del pecado. Hoy la gente se ríe del pecado, juega con el pecado o dice que no hay pecado. Entonces, no nos vaya a estar pasando lo que a la ciudad de Jerusalén, que estamos tomando a la ligera la gravedad del pecado. Pero lo más triste es cuando la iglesia, los creyentes, igual, ya hacemos bromas del pecado o con el pecado y tomamos muy a la ligera esta cuestión del pecado. Ok, número 2, ellos no consideraron seriamente las advertencias y consecuencias del pecado. No consideraron seriamente las advertencias y consecuencias del pecado. Aparte hay en Lamentaciones. Ahora mire, Dios para con su pueblo le estuvo advirtiendo. Busque el segundo de Crónicas, capítulo 36, el último capítulo de segunda de Crónicas. En el Antiguo Testamento, segundo de Crónicas, capítulo 36, y vamos a ver casi cómo finaliza este capítulo, este libro, y dice aquí que Dios, para que no le echemos la culpa a Dios, ¿por qué hay tanta maldad, hay tanta situación en nuestro país o en todo el mundo? Bueno, Dios nos dice, hay una causa, tu pecado, tu corazón no arrepentido, esa es la cuestión. Entonces dice aquí, segunda de Crónicas 36, versos del 15 al 17, dice que por lo cual Dios trajo contra ellos, contra Jerusalén, al rey de los caldeos, o sea, los babilonios, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos, asimismo, todos los utensilios. Verso 10, ya me adelanté. A ver, verso 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente, ahí está, y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra de Dios a ellos. ¿Por medio de quiénes? De sus mensajeros. Porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Nadie puede decir que Dios no tiene misericordia de la gente. Por eso Dios está enviando mensajeros, ¿verdad? Dice él constantemente, verso 16, mas ellos, su pueblo, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, se burlaban, eran incrédulos y menospreciaban sus palabras, o sea, menospreciaban la palabra de Dios, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya
remedio. Entonces, cuando la gente menosprecia la Biblia, no lee la Biblia, ¿para qué leo la Biblia? Mejor le dedico 2, 3 horas, haya tantas distracciones. Estamos menospreciando la palabra de Dios, mis hermanos. Lo que pasa es que no hemos tomado conciencia de esta situación, pero Dios, por sus misericordias, todos los días nos ha dejado su palabra para que escuchemos su mensaje. ¿Qué nos estás diciendo, Dios? Y no vayamos a ser como el pueblo que no quería oír la verdad, pero sí prefirió escuchar a los falsos profetas. ¡Qué tremendo! Escuchó a los falsos profetas. No tomaron seriamente las advertencias y las consecuencias del pecado. Ahora, ¿qué nos dice esto, mis hermanos? Que ante toda esta situación, usted ya lo ha leído en Mateo 24, Cristo viene. Apenas estarán iniciando los dolores de parto. Sí, seguro. Que muchas señales que el Señor dio ya se están dando, como los dolores de parto, comienzan poco a poco, pero cada vez más frecuentes y con mayor intensidad. Así estamos en el mundo, tenemos que ser entendidos y no tomar a la ligera, no, Cristo viene todavía dentro de 500 años. No, hermanos. Esta semana, esta situación que nos tocó y luego al día siguiente, creo, ¿no? A la 1 de la madrugada, otra vez otro sismo, son llamadas de advertencia que Dios nos está diciendo, viene un juicio, primeramente viene Cristo, luego viene un juicio. Entonces prepárense, arrepiéntanse. Siempre es un llamado al arrepentimiento de parte del Señor. No estemos tomando a la ligera estas advertencias del Señor. No, hermanos, Dios nos está hablando. Él tiene al mundo en sus manos. 3, Dios es justo y santo, por lo que debemos de temer a Dios. Dios es justo y santo por lo que debemos de temer. Lamentaciones 1:18. ¿Qué dice aquí el profeta Jeremías? Lamentaciones 1:18. Jehová es, ¿qué? Justo. Yo contra su palabra me rebelé, dice aún Jeremías. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados a cautiverio. Está hablando de los jóvenes. Los jóvenes fueron llevados cautivos. Y hoy, por ejemplo, lo que es el pecado y lo que son las drogas y lo que es el narcotráfico se está llevando cautivo a muchos adolescentes y jóvenes. Sí, esa es la situación. Ahora, pero lo que dice Jeremías, justo es Jehová, aquí está siempre, el punto de referencia para lo que es bueno o es malo es Jehová. Justo es Jehová. Y luego dice, por lo tanto, Señor, yo contra tu palabra me rebelé. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos ignorando muchos mandamientos? Y en esa ignorancia a la que no le damos así como que mucho caso, nos estamos rebelando. Alguien le dijo a estos pecados de los creyentes, los pecados refinados. Los pecados refinados. ¿Por qué? Porque normalmente decimos, la borrachera es pecado, la drogadicción es pecado, el adulterio es pecado, robar es pecado, golpear es pecado, etcétera. Sí, pero ¿qué de aquellos pecados de los cristianos que decimos, pues son pecaditos? Alguien le llamó, son los pecados refinados de los cristianos. ¿Qué del rencor que tenemos contra alguien? ¿Qué de la falta de perdón hacia alguien? ¿Qué de la envidia? Que a alguien le va bien y comenzamos a ir por dentro a enojarnos. Pues, ¿por qué le va bien a él? Dios, ¿por qué a esta persona sí les has bendecido y a mí no? ¿Y por qué a mí me quitaste esto y a aquellos no? Envidia. Pecados refinados, no vivir bajo el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Pecados refinados, los chismes. Pecados refinados de los creyentes, juzgar, criticar. Pecados refinados de los creyentes, mezquindad. No le dan al Señor lo que le corresponde al Señor. Y tú dices, pues eso no es de mucha importancia. Eso piensas tú. No testificar. Sabes que tienes que compartir de Cristo. Después otro día, pecados refinados de los creyentes. Ahora, un profeta está diciendo, Señor, contra tu palabra me rebelé. Se necesita sinceridad y honestidad, integridad para decir, sí, Señor, siendo yo un creyente, conociendo tu palabra, me he rebelado. No escondió su pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si queremos corregir las cosas, tenemos que comenzar por reconocer, mis hermanos, nosotros, no estar señalando a los demás. Yo, Señor, mi vida, ¿qué pecados refinados tengo por ahí? ¿Verdad? Aquellos de los cuales sentimos como que ni te tengo que pedir perdón, Señor, por ello. O aquellas disculpas apresuradas. Sí, Señor, y ya. No, hermano, no se trata de eso, cuidado. Lamentaciones 2:14, ¿qué dice ahí?
Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Esto es lo que está dando en muchas iglesias el día de hoy. Los llamados esos disque profetas, ¿verdad? Que ya no predican la palabra, sino predican: Dios me reveló y Dios me dijo que tú vas a tener un gran negocio millonario y vas a ser exitoso. Tontería y media. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Siempre están, les llaman los profetas de dulce, porque siempre están predicando, entre comillas, cosas agradables. Siempre vas a ser prosperado, nunca vas a tener problemas, siempre vas a tener salud, siempre vas a tener las puertas abiertas, nunca vas a tener... Espérense. Esos son los profetas que están predicando en muchas iglesias el día de hoy. Pero dice, ellos no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Aquí está, ¿por qué el pueblo fue llevado cautivo? Por su pecado. Porque faltó gente con discernimiento, gente con el temor de Dios, que hablara y que les dijera: y pueblo de Israel, o a su familia, a sus hermanos, sus conocidos, están haciendo mal. Arrepiéntanse, vamos a regresar al Señor. Pero no dijeron nada. Hermanos, no le hablamos de Cristo luego a nuestra propia familia. Hay familiares que no se han convertido a Cristo, amigos, amistades, conocidos, y no les hablamos de Cristo. Ay, pues ¿para qué me causa un problema? Pues yo prefiero causar un problema y evitar que te vayas al infierno por rechazar a Cristo o por no saber del Señor. Hay un precio que hay que pagar. Y hermanos, pues no podemos estar diciéndole cosas bonitas todo el tiempo a la gente. Hay que hablar la verdad con amor, pero el evangelio tenemos que predicarlo. ¿Por qué está la gente, por qué hay tanta gente adicta? Eso es cautiverio. Adicciones son una forma de cautiverio. Si usted dice: es que no puedo dejar esta cosa y no puedo, ese es un cautiverio. Es una adicción, un vicio, un pecado. Pero Cristo dijo que Él ha venido a darnos libertad, para que no seamos esclavos de nada excepto de Él, para que nada nos domine excepto el amor y el señorío de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué estamos con tanta gente adicta a la comida, al alcohol, al cigarro, a la bebida, a las drogas, a la glotonería, a las distracciones, a un montón de situaciones por el pecado? Alguna situación que no hemos querido rendir al Señor, por tu cautiverio. Es muy claro aquí el profeta Jeremías. Gente que ha sido muy ligera en la fe. Luego, en cuarto lugar, mis hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios cuando no lo somos. Tenemos que ser agradecidos con Dios todos los días, desde que nos levantamos hasta que Dios nos permite dormir. Lamentaciones 3:39. Pero ¿qué es lo que dice aquí Jeremías? Lamentaciones 3:39. Pregunta: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? O sea, ¿por qué te estás quejando tú que tienes vida? Laméntese el hombre en su pecado. Nos quejamos contra Dios. Pensamos que Dios es injusto porque no nos cumple nuestros caprichos carnales. Pensamos que Dios no nos ama porque ya tenemos algunos problemas, porque hay algunas situaciones con las que estamos lidiando. Pensamos que merecemos estar siempre bien. O sea, que es algo que ya nos merecemos, que nos lo hemos ganado. Pensamos que, ¿por qué sufro, Dios? ¿Por qué permites que esté sufriendo? ¿Por qué permites que tenga dolor yo en esta situación? Creemos que ahora Dios es nuestro deudor. Y no, hermanos, no es así. Dios no es deudor de nadie. Dice Jeremías: mira, en vez de estarte quejando con Dios por lo que no tienes, por lo que te falta, por lo que dices tú que mereces, ¿verdad? Que ya quieres vida de rey o de reina. En vez de estarte quejando porque hay otros que sí tienen, que etcétera, mejor laméntate por tu pecado, porque eres ingrato, porque no crees en Dios, pero no confías en el Señor, porque no obedeces a Dios, porque tú pretendes obedecer a Dios a tu manera. Tú estás poniendo el criterio para seguir a Jesús cuando no son las cosas así. Laméntate por eso, quéjate por eso: Señor, perdóname, porque soy un mal agradecido, Señor, porque no soy obediente, porque no te he sido fiel, porque tengo otros amores, porque tengo otros ídolos. Ahí sí, laméntate. Y no has entendido una cosa, dice Jeremías, Lamentaciones 3:22, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Ah, ahí sí. Ay, Señor, es que yo me merezco esto. No, lo que tú te mereces es el infierno por tu pecado, por no ser agradecido con Dios. Eso es lo que te mereces. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿por qué estás aquí creyendo en Dios? Porque Dios te buscó primero y te alcanzó por su gracia. Por eso es parte de la misericordia de Dios, no porque seas muy bueno, no porque tengas mucha gracia y caigas bien a los demás, no. No porque seas muy inteligente, muy capaz, muy hermosa o muy galán, no. Por las misericordias de Dios, ¿sabes qué? Mira, no ha sido consumido. Dios hubiera podido consumir a toda la nación de Israel, así, en un instante como a Sodoma y a Gomorra. Pero reflexiona y recapacita Jeremías. Dice esto, recapacitaré, Señor, recapacitaré en mi corazón. Verso 21. Por lo tanto esperaré. A pesar de que estaban en ruinas, porque esa era la condición en la que se encontraba ya Jeremías, Señor, ¿por qué no nos consumiste a todos? Ok, Dios se llevó, o el Señor permitió llevarse a través de los babilonios a un remanente en cautiverio. No fueron consumidos. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque Dios sigue teniendo un plan. Y a pesar de que ellos fueron necios, Dios tenía un plan para ellos y lo sigue teniendo en el futuro. Y ahí es donde vienen las promesas. Señor, bendito seas de que a mí en lo personal, mi Dios, no me has consumido. Dígame quiénes de los que estamos aquí, quién puede decir, Señor, yo te obedezco y te amo a la perfección. Uno solo. Ninguno lo podemos decir. ¿Y por qué no nos ha consumido Dios? Porque lo estamos ofendiendo cada día de una u otra manera. Por sus misericordias. Entonces, mis hermanos, cuántas gracias tenemos que darle al Señor, mereciéndome yo el infierno. Te ha placido a ti derramar tu gracia y tu misericordia sobre mi vida y sobre los que están a mi alrededor. Ah, mis hermanos, cuán agradecidos tenemos que ser con Dios. Amén. Por tu misericordia, grande es tu fidelidad. ¿Qué es la misericordia de Dios? Es el trato compasivo que Dios nos da, más allá de nuestros méritos. No nos da Dios sus misericordias por nuestros méritos, no los tenemos. Toda esta gracia, toda esta misericordia es en virtud del sacrificio de Cristo Jesús. Así es que, mis hermanos, cuando nos encontremos en el momento más sombrío, en un momento muy sombrío de nuestra vida, lea lo que dice el verso 21. Verso 20, lo tendré en memoria, Señor, lo tendré en memoria, aunque mi alma está abatida, ¿verdad? Aquí está en una lucha Jeremías. Me siento abatido, me siento, diríamos hoy, deprimido, Señor. Verso 21, esto recapacitaré, o sea, comienza a cambiar tu enfoque. En mi corazón, por lo tanto, esperaré. ¿Qué? Comienza a enfocarte en la misericordia de Jehová. Señor, si hoy me tienes con vida, hoy, 25 de septiembre, me tienes con vida, es por tu misericordia, Padre. Es porque todavía tienes tú un plan que cumplir en mí y a través de mí. Porque nunca decayeron tus misericordias. Observe eso. A pesar de que el Señor los tuvo que disciplinar por su rebeldía, la disciplina de Dios es parte de su misericordia. Porque a través de esa disciplina amorosa de Dios, aunque a veces dolorosa, dice el Señor, eso es parte de mi misericordia. Mostrarte mi disciplina, porque eres mi hijo, mi hija, te amo y por eso tengo que ahorita pasarte por una prueba. Pero el fiel amor de Dios nunca decae. Nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Romanos 8. Nuevas son cada mañana. Así es que cada vez que usted se levante en la mañana, en vez de decir, hay problemas, diga, hay misericordias. Ya quítese esa forma de sentir y de pensar. Cada vez que Dios le permita abrir los ojos, un nuevo día, Señor, bendito seas. Este día me das misericordias. A pesar de los problemas, pero cuento con tu misericordia, cuento con tu gracia. Salmo 119, 75, dice aquí, parte de la fidelidad. Esto es parte de la fidelidad. A veces pensamos que la fidelidad es que nunca nos falte nada. No, hermanos. Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener y sé padecer en escasez. El Salmo 119, verso 75, dice aquí el salmista, conozco, Jehová,
que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué? Me afligiste. Ahí está. Conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:9. Dios es fiel para compadecerse cuando tenemos cargas y problemas. Asistamos, dice, acércate al trono de la gracia de Dios. Dios es fiel para librarnos cuando estamos siendo tentados. Dice que Dios es fiel y justo para darnos la salida. Dios es fiel para darnos el perdón y para darnos la vida eterna. El Señor es bueno y tenemos que confiar en sus promesas, esperar en Él, no desesperarnos. Dice aquí en el versículo 25, Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Las misericordias de Dios son nuevas. Nuevas son cada mañana. Déjenme mencionarles sin buscar los textos porque ya se está yendo el tiempo. Cuando Pablo va a Romanos 12, versículo 1 y 2, ¿se había usted percatado de que aquí el apóstol Pablo concluye la parte doctrinal de su carta, que tiene 16 capítulos, y en Romanos 12:1 hace un llamado a los cristianos a la dedicación completa a Dios, a la consagración al Señor? Dice Romanos 12:1, así que, o sea, por lo tanto, en otras palabras, después de todo lo que les he hablado, mis hermanos, desde Romanos 1 hasta Romanos 11, ahora comienza el capítulo 12, dice, por tanto, así que hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Aquí está. ¿Qué es lo que debe de motivar a un creyente a servir, a evangelizar, a dar, a orar, a estar a disposición del Señor? Las misericordias de Dios. No es cuánto me bendice Dios la motivación para servirle, no. O cuánto no me bendijo el Señor. La motivación de un creyente para servir al Señor y para consagrarse a Él son tus misericordias, Señor. Nada más. Dice, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos, no solamente el alma y el espíritu, sino nuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, ¿por qué o cómo se dedica un creyente a Cristo? Recordando las misericordias. Y aquí le voy rapidito. ¿Qué tenemos que recordar? Número 1, la humanidad es pecadora y está bajo la ira de Dios. La humanidad ha pecado. Luego, no estamos a la altura de la gloria de Dios. No buscamos a Dios. Vivimos en nuestros pecados. Sin embargo, Dios nos ha justificado libremente por su gracia. Nos ha otorgado paz con Él. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos eligió en la eternidad pasada y nos predestinó para su gloria. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esclavos una vez del pecado y de la impiedad, hemos sido redimidos, liberados y resucitados a una nueva vida en Cristo. Ahora somos hijos de Dios, herederos del Señor y coherederos con Cristo. Y para los que somos llamados según el propósito divino, Dios toma las circunstancias, toda prueba y todo suceso grande y pequeño, y lo organiza para su gloria y para nuestro bien. ¿Qué le parece? Todo eso forman las misericordias de Dios y todos los días están sobre nuestras vidas. La pregunta es, ¿comprendes lo que Dios ha hecho por ti en Cristo? Esas misericordias. Ahora sí, finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Al ir entendiendo nuestra situación anterior y ahora la gracia y las misericordias de Dios, bueno, pues tenemos que en oración seguir buscando esas misericordias de Dios. Lamentaciones, capítulo 3, verso 40, ya casi concluyo. Lamentaciones 3, porque esto tiene que aterrizar en la vida práctica. Y dice aquí Jeremías, Lamentaciones 3:40, escudriñemos, o sea, examinemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Aquí está la respuesta, mis hermanos. ¿Cómo salir de la desesperanza, de ese estado de ánimo que en un momento dado se encontraba Jeremías todo oprimido y abatido? Y aquí está. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, escudriñar mis caminos, buscar al Señor, volverme al Señor, o sea, en arrepentimiento. Busquemos al Señor.
déjeme preguntarle, ¿busca usted a Dios o sigue nada más una vida así como que nadando de muertito? Eso no es buscar a Dios. Usted tiene que tomar la iniciativa, doblar su rodilla. Señor, aquí estoy, dime, ¿cómo están mis caminos delante de ti? Verso 41. Entonces, levantémonos, ¿verdad? Primero le busco en oración, me pongo a cuentas con Él, luego me levanto mi corazón y mis manos a Dios en los cielos, como un motivo de gratitud y de consagración. Sí, aquí estoy, Señor. Verso 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían llegado al límite de la misericordia del Señor, podríamos decirlo así. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Pero dice también más adelante que el Señor, cuando vamos a Él, verso 55, invoqué tu nombre, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, ahí está. Tenemos que invocar, que orar al Señor. Y entonces dijiste, ¿qué? No temas, amén, no temas. Sí, el asunto está sombrío en todo el mundo, pero el creyente tiene que buscar al Señor, invocar su nombre y escuchar que Dios nos dice, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo te guardo cada día y a cada momento. Y concluimos Lamentaciones 5:21. ¿Qué tenemos que hacer? Lamentaciones 5:21. Pues concluye casi así Jeremías. Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esa debe ser nuestra oración. ¿Qué le parece? Señor, nos volvemos a ti de corazón. Y Padre Santo, renuévanos como al principio. Quizás usted decayó, está muy desanimado por sucesos, por acontecimientos, por lo que sea, mis hermanos, por lo que sea. Aquí está el remedio, volvernos al Señor con un corazón contrito y humillado y permitir que Dios nos diga a través de su Espíritu y su palabra, no temas, estoy contigo, estás en mi plan perfecto, cuentas con mis misericordias todos los días. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Señor, a pesar de que hemos sido rebeldes, a pesar de que hemos dejado, sabiendo lo bueno, no lo hemos hecho. Y también perdona, Señor, aquellas afrentas, aquellas maldades que, sabiendo que son pecado, aún así, Señor, hemos insistido en esa rebeldía. Clamamos a ti, sabiendo que renuevas tus misericordias cada mañana, que eres un Dios fiel, bueno y bondadoso, también un Dios justo y santo. Y gracias, Padre, te damos por las misericordias salvadoras que nos has dado en Cristo Jesús. Padre, perdónanos nuestra queja. Perdona, Señor, la falta de gratitud, la falta de entrega, pero aquí estamos, entendiendo que es por tus misericordias, Señor, que nos consagramos, que renovamos, Señor, nuestra dedicación a ti, que te decimos, aquí está nuestra vida, úsala para tu gloria, Padre Santo. Tú nos dices que no temamos, gracias por ello, porque tú, Señor, eres fiel en gran manera, eres bondadoso, Padre Santo. Y por ello te alabamos. Y aún, mi Señor, en los momentos difíciles de dolor, de prueba, de disciplina, sabemos que tú nos sigues amando en Cristo y que todo lo usas para tu gloria y para nuestro bien. Por ello te agradecemos, Señor. Permítenos siempre alabarte y bendecirte y adorarte como tú lo mereces, Señor, y en una vida de confianza plena en ti. Padre Santo, gracias por cuidar de nosotros, por las advertencias que nos das en el mundo natural, por las advertencias que nos das a través de tus mensajeros que fielmente predican tu palabra. Gracias por las advertencias que nos das por medio de tu Espíritu Santo cuando Él nos redarguye y nos acerca hacia ti, Padre. Gracias porque nos estás, Señor, hablando constantemente, día a día. Permítenos ser dóciles, oír a tu Espíritu Santo y ser fieles, Padre. Gracias, mi Dios, te damos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre.